El retorno de la democracia en el Ecuador. La democracia ecuatoriana ha tenido un camino largo y complejo, marcado por periodos de estabilidad e inestabilidad. Desde su retorno a la democracia en 1979, el país ha vivido 17 elecciones presidenciales libres y justas, lo que ha consolidado el sistema democrático. Sin embargo, también ha enfrentado desafíos como la corrupción, la desigualdad social y la inestabilidad política. Jaime Roldós Aguilera. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! El regreso a la democracia en Ecuador tras 7 años de gobierno militar se produjo el 10 de agosto de 1979 con la posesión del presidente Jaime Roldós Aguilera. Jaime Roldós Aguilera fue un destacado político ecuatoriano y presidente de Ecuador desde 1779 hasta su muerte en 1981. Algunos aspectos importantes de su vida y carrera incluyen la democratización del país. Fue el primer presidente elegido democráticamente después de gobiernos militares. Reformas sociales. Impulsó mejoras en educación, salud y derechos laborales. La defensa de los derechos humanos. Promovió la justicia y equidad en Ecuador. La política exterior independiente. Abogó por la integración y cooperación latinoamericana. Hasta su muerte trágica. Falleció en un accidente aéreo en 1981, generando controversia y teorías de conspiración. Su legado es recordado por su compromiso con la democracia y los derechos humanos. El Ecuador es un país de contrastes, donde la riqueza y la pobreza conviven, donde las oportunidades y las carencias se encuentran en un mismo territorio. Osvaldo Hurtado. Osvaldo Hurtado fue presidente de Ecuador de 1981 a 1984 tras la muerte de Jaime Roldós. Implementó políticas de austeridad para enfrentar la crisis económica y continuó reformas sociales en educación y salud. Después de su mandato, se dedicó a la escritura y fundó una organización para promover el debate político y económico. Es recordado por su papel en la transición democrática y estabilización económica del país. Que no me llamen a gobernar en tiempos de calma, sino en tiempos de tempestad. León Febres Cordero. León Febres Cordero fue presidente de Ecuador de 1984 a 1988. Su mandato se caracterizó por política económica neoliberal, liberalización de precios y reducción del gasto público, mano dura contra la subversión, combate a grupos guerrilleros como Alfaro Vive Carajo, con críticas por violencias a los derechos humanos, crisis económica, enfrentó altos niveles de inflación y endeudamiento implementando medidas de austeridad que provocaron protestas. Infraestructura. Impulsó proyectos en Guayaquil. Actividad post-presidencial. Fue diputado y figura influyente en el Partido Social Cristiano. Su legado es controvertido, marcado por fuertes políticas económicas y acusaciones de autoritarismo. Gobernar es educar. Rodrigo Borja Ceballos. Rodrigo Borja Ceballos fue presidente de Ecuador de 1988 a 1992. Es conocido por, en la presidencia implementó reformas económicas y sociales, enfrentó una crisis bancaria y promovió la descentralización y la participación ciudadana. Su política exterior promovió la integración regional y fortaleció relaciones internacionales, además de ser el fundador de la izquierda democrática. Ni un paso atrás. Sixto Durán Ballén. Sixto Durán Ballén, cuyo nombre completo es Sixto Alfonso Durán Ballén Cordobés, fue un político y arquitecto ecuatoriano que se desempeñó como presidente de Ecuador de 1992 a 1996. Durante su mandato, Durán Ballén se enfrentó a varios desafíos económicos y sociales, implementó medidas de austeridad y reformas económicas que fueron controvertidas pero necesarias para estabilizar la economía. Enfrentó un conflicto armado con Perú en 1995, conocido como la Guerra del Cenepa, el cual terminó con un alto el fuego y posteriormente la firma de un acuerdo de paz en 1998. Sus obras importantes fueron que se dictó la Ley de Modernización, se aprobó la Ley de Libertad Educativa, hizo reformas en la Constitución,
Se establecen relaciones diplomáticas, se crearon comisarías de la mujer, se impulsaron obras en los sectores más necesitados, especialmente en educación, se crearon ministerios de desarrollo urbano, vivienda, información y turismo, y se siguió con obras de otros gobiernos. ¿Dónde pregunta la oligarquía ahora? ¿Estamos solo en ministro de voz? Y en el quinto Atalaya. Si yo le pregunto a la oligarquía, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Abdalá Bucaram Ortiz, el loco que ama. Abdalá Jaime Bucaram Ortiz nació el 20 de febrero de 1952 en Guayaquil, Ecuador. Es un político ecuatoriano conocido por haber sido presidente de Ecuador desde el 10 de agosto de 1996 hasta el 6 de febrero de 1997. Su presidencia se caracterizó por una gestión polémica y acusaciones de corrupción. Bucaram fue destituido por el Congreso Nacional bajo el argumento de incapacidad mental para gobernar. Sus obras fueron la libre circulación del dólar y traslado de los depósitos del sector público al sistema financiero privado, la reestructuración de Petroecuador, fusión de Central, Junta Monetaria y Superintendencia de Bancos en un Banco de la Reserva, privatizar o concesionar el turismo, complejos vacacionales populares, unificación salarial, flexibilización laboral, contratación por horas, reformas a los contratos colectivos, seguro de desempleo, ajuste salarial por productividad y reforma de crédito. Además de la educación básica de 10 años, la Red Nacional de 1.800 farmacias populares, además toleró y fomentó la corrupción en las aduanas. Yo perdí la presidencia de la República de mi país por ser mujer. Me tocó muy poco tiempo por ser mujer. Rosalía Arteaga. Rosalía Arteaga Serrano nació el 5 de diciembre de 1956 en Cuenca, Ecuador. Es una abogada política y escritora ecuatoriana conocida por su breve periodo como presidenta de Ecuador en 1997, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar la presidencia del país, aunque fuera por un breve lapso. Rosalía Arteaga fue vicepresidenta de Ecuador desde 1996 hasta 1998 durante el gobierno del presidente Abdalá Bucaram. Sus razones para no continuar como presidenta fueron los conflictos políticos, la falta de consenso y las luchas de poder dentro del Congreso Nacional contribuyeron a la inestabilidad de su mandato. El Congreso prefería a Fabián Alarcón como presidente interino, presiones externas e internas, la presión de diversos actores políticos y la falta de apoyo suficiente tanto dentro del gobierno como en la ciudadanía dificultaron su permanencia en el cargo. Se puede quitar un cuadro, pero no se puede borrar la historia. Fabián Alarcón. Fabián Alarcón Rivera nació el 14 de abril de 1947 en Quito, Ecuador. Es un político ecuatoriano conocido por haber sido presidente interino de Ecuador en 2 ocasiones durante los turbulentos años 90. Sus obras y carrera política. Fabián Alarcón tuvo una carrera política destacada y fue una figura influyente en la política ecuatoriana durante las décadas de 1980 y 1990. A continuación se destacan algunos aspectos de su carrera y sus contribuciones. Fue presidente del Congreso Nacional y tuvo la presidencia interina, en la que asumió la presidencia del Ecuador en 2 periodos breves. La primera vez fue entre el 6 de febrero y el 11 de febrero de 1997 y la segunda desde el 11 de febrero de 1997 hasta el 10 de agosto de 1998. Cabe recalcar que la primera fue Rosalía Arteaga, pero el Congreso Nacional no lo asumió de tal forma. Yamil Maguad Wit nació el 29 de julio de 1949. Durante el gobierno de Maguad, Ecuador enfrentó una grave crisis económica, incluida la crisis bancaria de 1998 a 1999. Esta crisis llevó a una reducción del 60% en el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Sus obras fueron que el 26 de octubre de 1998 los entonces presidentes Yamil Maguad y Alberto Fujimori firmaron el Tratado de Paz con Perú. Estableció el bono solidario o bono de la pobreza, impulsado en 1998,
En 1998 se realizó un convenio autorizando a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos utilizar la base de Manta para operaciones relacionadas con la lucha contra el narcotráfico. Ante la necesidad de reactivar la economía, el doctor Jamil Mawadwi planteó reformas entre las cuales se encontraban la creación de la Agencia de Garantías de Depósito, la cual se estableció el 25 de noviembre de 1998. El 9 de enero del 2000 decretó deshacerse de su moneda, el sucre, y pasar al dólar, dando inicio a la dolarización. Expedió la ley de salvataje bancario para atender a los problemas de los bancos privados que habían quebrado, la creación de la Agencia de Garantías de Depósito para devolver el dinero de los bancos quebrados y, para finalizar, el gobierno de Maguad fue derrocado el 21 de enero del 2000. Un grupo de militares y miles de indígenas tomaron el Parlamento y la sede del Tribunal Supremo, proclamando una Junta de Salvación Nacional. Posteriormente, el vicepresidente Gustavo Noboa asumió la presidencia. Es la salida que ahora tenemos, es el camino por donde debemos transitar, que la cotización del dólar debería ser de 25.000 sucres. Es muy importante para la democracia del Ecuador mantener y respetar la libertad de prensa. Usar el aparato estatal para reprimirla es regresar a lo mismo del pasado. Condeno todo tipo de represión que atente contra la misma. Gustavo Noboa. Gustavo Noboa nació el 21 de agosto de 1939 y ejerció la presidencia del Ecuador desde el 22 de enero del 2000 hasta el 15 de enero del 2003. El gobierno de Noboa se enfrentó a una grave crisis económica heredada de su predecesor, Yamil Maguad. Durante su mandato se implementaron medidas para intentar revivir la economía ecuatoriana, incluyendo la liberación de activos congelados por el gobierno anterior. Mantuvo la política de dolarización de la economía ecuatoriana que había sido implementada por Maguad, implicando la adopción del dólar estadounidense como moneda oficial del país. Sus obras importantes fueron la disposición de dicha ley mediante el decreto ejecutivo número 1406. El doctor Gustavo Noboa, presidente constitucional de la República, expedió el reglamento por la contratación laboral por horas. Renegoció la deuda externa luego de la inédita moratoria unilateral de los bonos Brady declarada por Maguad. La elevación del puente de Rumichaca logró firmar la construcción del oleoducto de crudos pesados en 2000 y retiró de circulación el Sucre. Construcción de más de 5.000 carreteras y finalizó la construcción del trasave de las aguas de la presa Daule. Vendió las campañas estatales telefónicas eléctricas y que eran una gran carga para el Ecuador. Creó la ley para la transformación económica del Ecuador y se construyeron diferentes puentes en las ciudades de Guayaquil y Durán. O cambiamos al Ecuador o morimos en el intento. Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez nació el 23 de febrero de 1957 y ejerció la presidencia del Ecuador desde el 15 de enero del 2003 hasta el 20 de abril del 2005. Durante su gobierno, Gutiérrez implementó políticas económicas que buscaban reducir la pobreza y promover el crecimiento económico. Sus obras importantes fueron que instaló la Pichicorte, que anuló los juicios en contra de Abdalá Bucaram, Gustavo Noboa y Alberto Dajic, quienes estaban en exilio. Entregó 4 ministerios de Pachacutic, presentó el proyecto de la Ley de Investigación y Recuperación de Bienes, destitución de magistrados de la Corte Nacional y la Pichicorte, desarrollo del sector agrícola y campesino, y el 15 de abril declaró estado de emergencia y quitó derechos civiles como la libertad de expresión y pensamiento. El gobierno de Gutiérrez se enfrentó a una crisis política debido a acusaciones de corrupción y autoritarismo, lo que llevó a una serie de protestas y manifestaciones en su contra. Finalmente, el 20 de abril del 2005 fue destituido por el Parlamento y Alfredo Palacio asumió su presidencia. A Rafael Correa le dejó una montaña de plata para transformar el país en un Singapur. Alfredo Palacio. Luis Alfredo Palacio nació el 22 de enero de 1939. Ejerció la presidencia del Ecuador desde el 20 de abril del 2005 hasta el 15 de enero del 2007. Sus obras importantes fueron que fortaleció las relaciones sur-sur, matrícula escolar y distribución de textos escolares gratuitos, creó un fondo petrolero denominado FEISEC
para priorizar inversiones en electrificación y explotación hidrocarburífera. El Plan Nacional de la Niñez y Adolescencia creó el Consejo de Seguridad Ciudadana y amplió el puente Rafael Mendoza. Concluyó la autopista Guayaquil-Salinas. Rafael Correa Delgado. Hasta la victoria siempre. Ejerció la presidencia del Ecuador desde el 15 de enero del 2007 al 24 de mayo del 2017. Rafael Vicente Correa Delgado nació el 6 de abril de 1963 en la ciudad de Guayaquil. Entre sus principales obras tenemos la elaboración de la Constitución del 2008, construyó la vía Guayaquil-Santa Elena, el puente sobre el río Esmeraldas y se enfocó en la educación construyendo las unidades educativas del milenio, la construcción del aeropuerto regional de Santa Rosa, carretera La Concordia, Hospital Regional Docente Ambato. El país fue sacudido por un terremoto en 2016 y su gobierno se encargó de la reconstrucción. Estas son algunas de sus obras más relevantes, pero fue un gobierno que trabajó por el bienestar del país. Lenín Moreno Garcés. Tenemos que hablar de un futuro luminoso en el que vamos por más, mucho más. Lenín Moreno Garcés. Lenín Moreno Garcés ejerció la presidencia del Ecuador del 24 de mayo del 2017 al 24 de mayo del 2021. Nació el 19 de marzo de 1953 y entre sus principales obras tenemos que inauguró el hospital más grande de Quito llamado Quito Sur, logró incrementar la producción petrolera a 700.000 barriles diarios en el año de 2021, incrementó el precio de la gasolina y eliminó el subsidio de diésel al sector empresarial. Esto generó descontento y protestas en el país. Declaró en emergencia sanitaria al Ecuador por la pandemia del COVID-2019. Guillermo Alberto Lasso Mendoza. Bueno, no. Quien elaboró esta trampa de corrupción es un genio del mal. Guillermo Lasso, quien ejerció la presidencia del Ecuador del 24 de mayo del 2021 al 23 de noviembre del 2023. Guillermo Lasso nació el 16 de noviembre de 1955. Su gobierno termina antes de tiempo establecido por problemas de corrupción. La Asamblea iría a votaciones para la destitución del mandatario, pero Guillermo Lasso realizó la famosa muerte cruzada, donde firmó un decreto para disolver la Asamblea. Esto conllevó a nuevas elecciones. Entre sus obras están que firmó un decreto donde perdonaba a las personas que se encontraban en la central de riesgo, solo quienes tengan una deuda de hasta $1.000. Su obra más relevante fue el plan de vacunación, llegando a tener un récord de dosis en dosis aplicadas en un día fueron de 300.000 dosis. Hay un plan bonito. No se lo cuenten a Fito todavía. Daniel Noboa. Ejerce la presidencia del Ecuador desde el 23 de noviembre del 2023 hasta la actualidad. Daniel Noboa nace en Miami el 30 de noviembre de 1987 y posterior al fin del gobierno del señor Guillermo Lasso, Daniel Noboa toma el mandato del país. Sus principales obras son el inicio de la construcción del nuevo edificio de la Universidad Técnica de Machala. Uno de sus proyectos es 2 centros carcelarios de la máxima seguridad ubicados en Santa Elena y Pastaza, y otro de sus proyectos es la construcción del viaducto sur de Guayaquil. Su gobierno sigue en proceso, así que por lo tanto sus obras se encuentran en construcción. Muchas gracias.